Cosas así vuestras. Bueno, pues vamos a ver la convocatoria de oposiciones no eliminatorias de 2023 de la Comunidad Valenciana. Importante, tenéis en el vídeo que he hecho en casa, tenéis el enlace, descargároslo, o sea, tenéis el enlace para acceder a Consellería, descargároslo y leerla en profundidad, porque cada persona está en unas circunstancias, cada persona a lo mejor va a poner más hincapié en alguna de las dos partes. Y bueno, pues tenéis que leerla. Esto es uno de los fallos más grandes que suele haber en las convocatorias de oposiciones. La gente que no lee las convocatorias. Entonces pues pasan cosas muy sorpresivas. Yo veo preguntas que se hacen que digo, no sé, la gente no está leyendo la convocatoria. No, pero se ha quedado bien, ¿verdad? Si se ve. Ahí. Bien. Entonces, ya os digo que uno de los problemas mayores que he visto en muchas convocatorias es gente que no lo lee. Como opositor lo he visto y también como preparador. Entonces, preguntas que se hacen en los grupos o preguntas que se ven por Facebook, en grupos de interinos de Facebook, que dicen la gente no se lee las convocatorias. Luego también hay que referenciarla en la unidad didáctica, porque evidentemente la unidad didáctica se hace conforme a esta orden. Es una justificación, entre otras, y por supuesto en el tema que elijáis. O sea, hay algún momento en el que hay que decir que ese tema se está redactando conforme a la Orden 72 de 2022. Pero muy escueto, no perdáis tiempo en eso, pero hay que decirlo. Bueno, así algunos aspectos generales, precio de inscripción 32 euros, no sé si habrá alguien que pueda tener algún precio reducido, eso lo miráis. Se deben de reunir los requisitos antes de, o sea, el último día en el que finaliza la inscripción, y como novedad no habrá prueba de valenciano. Lo que yo no sé si de aquí a que sean las oposiciones la cantidad de pruebas que habrá o si harán alguna previa como hicieron un año, pero la realidad es que como son unas de consolidación se supone que la gente tiene el valenciano y por lo tanto pues no va a haber esa prueba. Esto es interesante porque se podrá presentar menos gente. O sea, hay gente que muchas veces se presentaba pues reuniendo los requisitos de una serie de cosas justos y iban a la prueba de valenciano, la aprobaban y seguían en las oposiciones. Con lo cual esto limita bastante a algunas personas que tenían pensado presentarse a esta prueba y no lo van a poder hacer. Mirar bien los certificados que tenéis, los títulos y demás, para tenerlo todo. Nos han servido de mucho el proceso que ha habido anterior de méritos sin oposición, porque yo sé que ya tenéis todo el mundo los papeles en la carpeta, todo organizado, pues ahora continuar, pero mirar bien el requisito de valenciano con qué lo vais a acreditar, porque esto es una novedad, entonces hay que tenerlo conforme a lo que dice la convocatoria. Bien, el proceso, como ya habéis hecho casi todos, la entrega de méritos en el otro proceso, pues más o menos lo tenéis claro. Está, digamos, la parte obligatoria, que hay que hacer el registro de solicitud de participación, la acreditación de los requisitos y el pago de tasas. Digamos, eso sería la parte obligatoria. Y luego hay que pedir cita previa telemática, igual que el otro proceso, ya todos los que lo hayáis hecho ya sabéis cómo va, para acreditar los méritos, que esto sería la parte, digamos, de méritos. Lo otro obligatorio, esto mérito. Y luego, bueno, pues si os presentáis, si echáis los papeles a más de una especialidad, que hay gente que lo hace, porque a lo mejor pudiera prepararse, y más en estas circunstancias, unas oposiciones u otras rápidamente, pues entonces a lo mejor están esperando a ver la ratio que sale en cada una de las dos especialidades, pues tendríais que hacer 2 veces la entrega de méritos, uno por cada especialidad. Esto es importante tenerlo claro, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Bueno, lo del plazo, pues nada, hay que estar muy pendientes, saber cuándo sale, y cuando salga por el grupo de WhatsApp de Infopos lo ponemos y nada, pues a correr y a echar la solicitud. No sabemos cuándo será, pero bueno, me imagino que en breve. A modo de ejemplo, bueno, quien se haya presentado en otras ocasiones, pues sabrá que 173 plazas en matemáticas
o también como referencia 61 en física y química, pues están bastante bien, pero ha habido años mejores, o sea que aquí... Pero sí que es verdad que os quitáis a mucha gente que se sacarán la plaza por el concurso, por lo tanto son unos datos bastante buenos. Yo os aconsejaría ir a por todas, olvidaros de los méritos que lleváis, si son muchos o pocos, hay que ir a por la oposición, que vale el 60%, dentro de ese 60% luego lo iremos viendo, la unidad vale un 60%, por lo tanto hay que ir a por la plaza y luego los méritos pues pueden decidir o no, porque yo por lo que estoy viendo la gente, entre que ahora ha hecho méritos, ahora no sé qué, no sé el año que viene lo que pasará, no están preparando bien. Se acumulan plazas de tribunales y de diversidad funcional, pero bueno, es previsible que en estas oposiciones, como es una prueba única que hace media, pues lo normal es que no se acumulen plazas. Entonces las que salgan en vuestro tribunal serán las que definitivamente se den y nada, contar con eso. Pero bueno, que si alguna no sale en algún tribunal, se rebota al tribunal que tenga valor ratio y ahí, en ese sale esa plaza y se le da a la persona siguiente. El inicio del proceso, cuidado, es el 26 de a partir del 26 de junio, en la primera parte de temas, que serán 5 bolas, pero no es lo primero que tenéis que hacer, porque del 1 al 20 de junio, luego lo veremos, hay que subir telemáticamente la unidad didáctica. Por lo tanto, una vez que está subida, ya está condicionada a la exposición que haréis en función de ese documento escrito que hayáis subido. No hay ninguna posibilidad de no hacer este examen, exceptuando parto o lactancia. Y bueno, pues quien pudiera estar en esas circunstancias, en esas fechas, pues que mire la base 6.4 por si acaso pudiera recurrir a ella. En principio, bueno, pues eso ya es una cuestión personal. La fecha, hora y lugar no se sabe, no viene en la convocatoria, pero aparecerá cuando salga la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Entre otras cosas porque dependerá del número de personas que haya admitidas y excluidas, pues el número de tribunales que se harán. Entonces cuando ya se sepa el número de tribunales, se dirá el lugar, donde está cada tribunal, fecha y hora. Por tanto, haceros a la idea que a partir del 26 de junio empiezan las oposiciones, habiendo tenido que subir la unidad didáctica del día 1 al día 20 de junio. No lo dejéis para el final. Otra cosa, como hay que subirlo telemáticamente, mirad todos los certificados, firmas digitales y demás que tengáis, tenerlo al día, porque tienen unos plazos en los cuales finalizan. Ocurre muchas veces que hay gente que se ha sacado el certificado digital, la firma digital, se la ha sacado en unas oposiciones, y como caduca al cabo de 2 años, pues le cuadra justo y a la mitad del proceso. Me imagino, casi seguro, que el día 1 de junio, cuando se pueda subir, dirá se grabará la última versión subida. Mi consejo es que el 1 de junio subáis tal cual tengáis la unidad didáctica, y si luego hacéis alguna mejora, subáis después. No lo dejéis para el día 20 a última hora, no sea que haya algún fallo técnico. Es mucho mejor el día 1 intentarlo, ver que funciona, perfecto, lo sigo mejorando, subo otra versión, voy subiendo otra versión, pero ya queda una versión asegurada, porque ha pasado a alguna persona que se le había caducado justo la firma digital y estaba ya en los últimos días del plazo. No agotéis hasta tan tarde. Bueno, a ver, esto es un tema delicado que en alguna oposición ha generado problemas. No creo que en estas ocurra por las características que tiene. Cuando estáis haciendo un examen, por ejemplo el examen de temas, no es necesario avisar con esas 14 horas previas, porque estáis allí. Pero si ya os vais a casa, os tienen que avisar con esas 14 horas previas. Por lo tanto, mucho cuidado, porque el día del tema os podrían pedir algo. No sé, o sea, os pueden llamar y decir, desde que desea usted leer el tema, si no, firme como que no lo va a leer, hasta llamar a lo mejor a 10 personas para exponer. Podrían hacerlo, no lo van a hacer, pero podrían hacerlo. Lo digo porque algún año ha habido lío con esto. Luego hay otra cosa, habrá llamamientos individuales diarios en 2 turnos, mañana y tarde. Al ser 14 horas previas, mucho cuidado, porque 14 horas previas para el llamamiento de tarde puede ser última hora del día anterior. Mucho cuidado con eso. Y luego, por último, cuando leáis los llamamientos, si tenéis alguna duda, preguntar al tribunal, porque lo normal
es que haya que estar a primera hora todo el mundo que expone ese día. ¿Por qué? Porque hay que verificar exactamente qué personas van a exponer. Si hay alguien que no se presenta, corre el turno, y no os fiéis de que no, me toca el tercero o me toca la cuarta. No, porque a lo mejor fallan 2 personas, una persona va a exponer, se pone muy nerviosa y sale corriendo y corre el turno. Con un agravante, luego lo veremos, si es que la encerrona solo son 10 minutos, o sea que es prácticamente testimonial. Incluso preguntarán, ¿quiere hacer encerrona? Lo normal es que la gente diga que no, porque en la encerrona lo único que vais a hacer es organizar el material. Después de un año preparando la unidad didáctica, en la encerrona no tiene sentido. Llevar en todo momento el DNI y, bueno, pues para echar vuestras cuentas de en qué tribunal os puede tocar o con quién podéis coincidir, pues cada tribunal de cada provincia empezará con la letra Q del apellido. Y bueno, los criterios de evaluación, esperemos que no haya muchas sorpresas, porque esto siempre hay algo que es novedoso, que respecto a la convocatoria es inesperado, algún ítem que valoran que no se esperaba, tanto en los temas como en la unidad didáctica. Llevar preparado en los temas ese cajón desastre, ya sabéis que siempre lo aconsejo, que son apartados que están relacionados con posibles ampliaciones del tema, relación con otras áreas de conocimiento, posible actualización del tema, uso de aplicaciones para hacer el tema. Todo eso es muy aconsejable que lo tengáis preparado, porque normalmente hay un apartado extra que no suele haber estado en ninguna oposición, que se pone, y si los criterios de evaluación de las OPOs aparecen muy tarde, no hay tiempo de reaccionar. Entonces tenéis que tener eso anticipado. Respecto a la unidad didáctica, pues bueno, yo intentaré acertar conforme a los apartados que luego veremos que hay en la unidad didáctica, pues más o menos el tribunal qué es lo que va a pedir. Pero en ese aspecto, pues nada, yo soy muy férreo con esto. Los apartados obligatorios de la Comunidad Valenciana deben obligatoriamente ser apartados. Hola, buenas, adelante. Deben ser apartados obligatorios en el documento escrito que entreguéis, y también muy importante, en la exposición debéis tratarlos. Luego al final lo veremos como hábilmente se dejan al final los apartados voluntarios, por si acaso en la exposición no da tiempo, o por si acaso en la parte, digamos, escrita, pues vamos pillados de espacio y ahí se reduce. Entonces estaremos también pendientes a los criterios de evaluación cuando salgan. Esperemos que salgan pronto. No sé si habrá alguien en situación de entrar en bolsa de trabajo. Esta era una de las grandes dudas, porque al ser una oposición de estabilización se esperaba que, bueno, pues a lo mejor no hubiera acceso a bolsa de trabajo. Sí que lo va a haber, y me imagino que las condiciones en las que se acceda a la bolsa de trabajo ya serán diferentes a las que había hasta ahora, y seguramente se firmará un periodo máximo de 3 años, y finalizados esos 3 años finalizará el contrato. Algo así tiene que haber conforme a la situación en la que estamos. Entonces, bueno, pues no sé si hay alguien que cambia de especialidad, no sé si hay alguien que entra de nueva a esa bolsa, pero puede ser un momento para quien no esté dentro, entrar, especialmente teniendo en cuenta que solo hay una prueba con 2 partes, se llega hasta el final y por lo tanto haciendo medias se puede aprobar. Si apruebas, entras directamente, y si no apruebas tienes que reunir los requisitos de las titulaciones conforme a lo que marque la Consellería de Educación. Muy importante, hay unos mínimos que marca el Ministerio, y luego en función de las necesidades de cada comunidad autónoma se pueden ampliar las titulaciones. Y aquí hay un poco de lío, pues entre titulaciones Bolonia, no Bolonia y demás, pero bueno, lo mejor para quien vaya a acceder de nuevas es que apruebe la oposición, aunque sea con un 5, y pueda acceder directamente. También, como no sabemos las cosas cómo van a ir, pelear por la oposición hasta el final, porque no sabemos lo que va a pasar. No se sabe tampoco si esté aprobado, a lo mejor el día de mañana puede servir para algo, no lo sabemos. Entonces, pues nada, a tope y a sacar la plaza. Bueno, otra de las cosas que más... A ver, yo en todos los vídeos lo he dicho, el Real Decreto 276 de 2007
con las disposiciones transitorias que regulan esta oposición, es un Real Decreto LOE. Por lo tanto, todos los términos que emplea para hacer la unidad didáctica son LOE. Entonces, claro, hay gente que ha preguntado, bueno, entonces no se habla en ningún momento de situación de aprendizaje, yo tengo cursos impares. Voluntariamente podéis hablar de situaciones de aprendizaje, yo lo haría, porque también dice que la unidad didáctica debe ser del curso 22-23 según la normativa vigente. Por lo tanto, si es según la normativa vigente, sí que hay para cursos impares situaciones de aprendizaje. Para cursos pares, he aconsejado a algunas personas que me han ido preguntando, y lo digo ahora, hacer un hilo conductor bien o de toda la programación de todo el curso, o bien de cada evaluación, o bien de cada bloque de contenidos, o bien solo de la unidad didáctica, para que haya un hilo conductor, una temática fundamental en esa unidad didáctica. Lo digo para quienes hagan años pares, para que si mucha gente hace situaciones de aprendizaje, hagamos algo cercano a las situaciones de aprendizaje. Es más, aunque no está en la normativa para años pares, voluntariamente podéis plantear situaciones de aprendizaje, pero yo lo haría a través de temáticas o hilos conductores, para que quede claro que es algo voluntario y no estáis empleando una nomenclatura de otra legislación. Bueno, lo que os estaba diciendo, se presenta telemáticamente del 1 al 20 de junio. Mucho cuidado con esto, tener presentes los plazos. Y nada, pues... bueno, también lo de los 20 megas no creo que haya ningún problema con el PDF. Eso está hecho para que no sean imágenes, que sea texto, obviamente, pero bueno, que si hay alguna imagen no debería cargar demasiado el archivo PDF. Estas cosas son las que evidentemente el día 1 hay que probar, a ver si lo carga bien, a ver los megas que tiene y demás. Ahora vamos a otra cosa importante. La unidad didáctica debe tener como máximo 15 páginas y 5 de anexos. Todo en Arial, interlineado, doble, sin comprimir. Cuidado con eso, que las letras se pueden comprimir y ocupan menos espacio, eso no se puede hacer. Formato DIN A4, interlineado doble en general, y si hay tabla o gráficos, puede ser interlineado simple. Cuidado con los defectos de forma. No sabemos cuando salgan los criterios de evaluación qué dirán. Ha habido veces que han dicho, pues se quita un punto o medio punto por esto, se quita un punto por esto otro. Hasta ese momento en el que se determinaba lo que se quitaba por el defecto de forma era un 0 y a tu casa. Yo lo aviso. Un 0 además en la unidad didáctica, con un 60% del valor, es irte a casa sin las oposiciones. Entonces, defecto de forma es hacer una tabla que no es tabla. Hay gente que coge un texto, lo enmarca, pone interlineado simple y qué felicidad que me ocupa la mitad de espacio. No. Una tabla debe tener al menos 3 columnas, por si acaso. A ver, y que una de las columnas no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es que yo he visto de todo. Entonces, 3 columnas que sean columnas de verdad, 3, 4 mejor que 3. Y separaciones en horizontal, que eso también he visto, tablas que todos son columnas. No, si tenéis contenidos, separáis en horizontal los contenidos, se relacionan con los objetivos de aprendizaje y así sucesivamente. Eso muy importante. Más cosas, lo de los gráficos, claro, ahí no queda claro, porque no habla de, como antiguamente se decía, en toda la página. Entonces, si hay un gráfico, yo no pondría interlineado simple, salvo en el texto que aparezca en el gráfico. No dice nada de márgenes ni de hipervínculos. A ver, los hipervínculos en principio pues podrían ponerse en la webgrafía, o si vais a tener algún enlace con algo vuestro, pues los podéis poner. Como en principio no dice nada, se pueden poner, pero bueno, que si no lo veis necesario tampoco se trata de decirlo obligatoriamente. No es necesario poner hipervínculos obligatoriamente, pero si lo consideráis necesario, se puede. Los hipervínculos, también en la convocatoria anterior, eso porque le pasó a mi mujer, cuando tú haces con el Word el índice, que te lo haga él, se puede quitar. Eso lo consideraban hipervínculo, entonces se quitaba y ya está. Pero... Sí, sí, es una opción, sí, lo podéis quitar. Incluso se puede en la webgrafía decir el nombre de una página web sin, ¿sabes? Que también se podría hacer. Yo no me metería en líos, y si queréis hacerlo, pues quitáis el hipervínculo y perfecto.
Otra cosa respecto a los márgenes, no empecéis desde el principio estirando el margen por arriba, por abajo, por los laterales. Empezad más o menos con 2 centímetros por cada lado, 2,5, que viene lo que os sale por defecto en el Word. Y que luego al final veis que estirando un poquito, vale, pues al final estiráis un poquito y saquéis esa página que necesitáis. Pero no empecéis desde el principio porque si no queda francamente mal y tampoco es cuestión de abusar de eso. Bueno, y ahora vienen ya algunas cosas que ya es pura estrategia, porque, bueno, en la portada tenéis que meter los datos de identificación, nombre, apellidos, DNI, el tribunal en el que estáis, provincia en el que está, especialidad, cuerpo de secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. La portada y el índice y los anexos no se contabilizan en las 15 páginas, eso sí, los anexos son 5 páginas máximo. ¿Esto qué quiere decir? Yo haría un buen índice, con muchos apartados y subapartados, porque como no me va a contabilizar, información extra y gratis en espacio que voy a meter. Entonces los índices con apartados y subapartados. Si el índice entrara en las 15 páginas, os diría lo contrario. El índice solo los apartados y reducirlo a una página máximo, porque si no, no os va a caber. Pero en este caso, como no cuenta, perfecto, pues si metéis 2 páginas de índice con apartados, subapartados, genial. Información extra que tenéis, además, en una unidad didáctica que vais a poder mostrar al tribunal durante la exposición. Por lo tanto, perfecto. ¿Alguna cosa más? Sí, los anexos. Cuando en una convocatoria se habla de anexos, los anexos no son un pegote que se pone al final en esas 5 páginas porque no me caben las 15 y lo meto ahí como sea, no. Los anexos deben estar referenciados internamente en la unidad didáctica. ¿Cómo? Pues como más os guste, entre corchetes, el anexo 1 es A1, el anexo 2 es A2, etc. 5 páginas de anexos, pongamos el caso de que alguien mete 2 anexos por página, son 10 anexos. Eso, durante la exposición, podéis tener una mala pasada de olvidaros si era el 8, el 9, o el 10 o el 5. Consejo, agruparlos en 4 o 5 tipos de anexos. Entonces, anexo 1, por ejemplo, metodología. Entonces, dentro de metodología habría un anexo A1.1, A1.2, otro anexo evaluación, el A2, anexo 2, evaluación, de tal manera que cuando estáis exponiendo, si no os acordáis si es el 2.3, seguro que os sabéis que es el 2 porque es evaluación. Entonces, los anexos 4 o 5 agrupados, porque si no luego durante la exposición además queda fatal intentaros acordar, mirar, no, hay que hacerlo muy fluido, muy natural. Entonces, habrá gente que diga, no, yo voy a meter un anexo por página, pues son 5, pues ya está, perfecto, 5 anexos, os vais a acordar perfectamente, pero si vais a meter más de uno por página, agruparlos en 4 o 5 tipos, ¿vale? Es un poco la idea. Anexo 3, recursos didácticos, por ejemplo. No se interpreta que cada anexo pueda tener 5 páginas, sino que no. 5 páginas. ¿Dónde la no, creo, vamos, no. De hecho, dice... Porque tú puedes tener 10 anexos. Los anexos, no dice el anexo. Los anexos no podrán superar las 5 páginas. Yo entiendo que son todos los que metan 5 páginas máximo. Y ya está. Y deben tener las mismas características para el formato de la presentación de la unidad didáctica. Cuidado, que esto da muchos disgustos. Evidentemente, es lógico que no va a haber un anexo en interlineado simple con tamaño de letra 5, porque entonces en esas 5 páginas cabría todo. La portada yo la haría también, haría el 12. Si queréis destacar algo lo subrayáis o lo ponéis en negrita, pero yo en la portada no metería otros tamaños de letra, ni otros espaciados, ni nada de eso. Si queréis hacer más distancia, meter un doble espacio, o sea que sea doble espacio 2 veces. No metáis 5 puntos, 10, 15, eso no lo hagáis porque podría ser un defecto de forma. Ya ha habido veces en tribunales que han medido algunas cosas con regla, entonces cuidado con eso. ¿Entendéis, no? O sea, puede haber una línea en blanco con un salto de línea, si en la portada queremos hacer saltos, lo que no debéis hacer es meter 15 puntos, 18, tal, porque eso no son interlineados dobles, son otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto, el índice igual, el índice con el mismo formato, obviamente, como no nos cuentan el espacio, pues interlineado doble, hasta donde lleguemos.
Mucho cuidado. Una pregunta, Víctor, ¿negritas y subrayados podíamos gastar? A ver, yo sé que cuando miras el formato de letra te sale otra cosa, pero es Arial 12, en principio no debería haber ningún problema. O sea, no hay problema en eso. No debería haberlo. Yo no pondría la mano en el fuego nunca, pero nunca ha pasado que por negrita o subrayado haya habido algún problema. De la misma manera, lo del espaciado, también cuidado con el espacio anterior y posterior de los párrafos, ¿vale? Ponerlo a 0 y así siempre es interlineado doble, ¿vale? No vaya a generaros algún problema. Bueno, en anexos, el ejemplo que pongo siempre, una foto de una señal de stop, donde pone stop, esa letra no es Arial 12, defecto de forma, hasta ese punto pueden llegar. Entonces, cuidado con las imágenes. Estoy revisando unidades didácticas y estoy diciendo a la gente, cuidado con esta imagen, hay una letra, no es Arial 12. Parece una barbaridad, pero ha habido gente que le han puesto defecto de forma, un 0 y a tu casa. Por una imagen donde había una frase, una palabra, algo, un cartel. A ver, lo que quiero es que no os pase. Si le pasa a otras personas, pues mira, una persona menos que hay para la plaza, es que es así. Pero yo os lo aviso, Arial 12, todo. Cuidado con los paginados, otro sitio donde aparecen tipos de letras variados, Calibris y demás, o Times New Roman, el paginado también Arial 12. Cuidado con los adornos de que ponéis vuestro nombre, apellidos, especialidad, con el encabezado y demás. Si ponéis vuestro nombre, desde ese nombre hasta la primera línea debe haber interlineado doble. No sea que por un adornito vayan a poneros un defecto de forma. Desde la última línea hasta la página debe haber interlineado doble. Mucho cuidado. A ver, no creo que cojan la regla si hay más distancia, pero si hay menos, sí. Y además se ve claramente. Si hay menos de un interlineado doble en el paginado, entonces se ve y generará un problema y un defecto de forma. Más o menos está claro, ¿no? Soy muy riguroso con eso, pero es mejor que no os pongan ningún defecto de forma. Vamos a lo que os decía antes. Real Decreto 276 de 2007 es LOE. Por lo tanto, los apartados, a mí la palabra temporalización no me gusta. Si buscáis el significado, no es exactamente lo que quiere decir distribución temporal, pero como aparece en la convocatoria, pues ponéis temporalización. Justificación, objetivos de aprendizaje, competencias. Luego dentro de las competencias, quien tenga competencias clave pondrá debajo competencias clave, pero el apartado competencias. Quien tenga competencias clave y específicas pondrá las dos, pero el apartado competencias. Contenidos, recursos didácticos. Cuidado, los recursos didácticos tienen mucho que ver con la metodología, pero no es el apartado de metodología. Entonces, ¿queréis hacer un apartado más de metodología? Perfecto. ¿Queréis hablar de la metodología dentro de los recursos didácticos? También. Lo digo porque luego saldrán muchos apartados y veremos lo que se puede quitar o lo que no se puede quitar, dependiendo de cada persona. Actividades de enseñanza y aprendizaje. Es otro apartado. Las que se van a plantear en el aula. Os recuerdo que cuando hacéis la unidad didáctica ya sabéis exactamente qué alumnado tenéis en el aula. Por lo tanto, como sabéis el alumnado que tenéis en el aula, actividades de refuerzo y ampliación. Y ahora viene la parrafada y criterios y actividades y procedimientos de evaluación. ¿Cómo se puede poner esto último? Como hay un I, podría ser un apartado. Un apartado que se podría llamar criterios, actividades y procedimientos de evaluación. Los criterios está claro cuáles son. Criterios de evaluación, que es el referente de evaluación, que está en la legislación. Los criterios de calificación, que son las ponderaciones, que eso lo decidís vosotros y por lo tanto, como lo decidís vosotros, lo diréis en primera persona del singular. He decidido, o si queréis decir que es una decisión de acuerdo a la decisión del departamento, lo explicáis en primera persona del plural. Actividades de evaluación no solo son los exámenes, no solo son exámenes y recuperaciones. Si vais a hacer un proyecto, habrá alguna manera de evaluarlo. Pues eso también son actividades de evaluación. Si va a haber una exposición, van a salir a contar al resto de los compañeros lo que han hecho, compañeros, compañeras, pues eso también tendrá una manera de evaluarlo.
también son actividades de evaluación. La actividad de evaluación sería, por ejemplo, al finalizar un proyecto, las preguntas que se hacen de ese proyecto. Al hacer una práctica, pues yo qué sé, si es una práctica de informática, una práctica de laboratorio, lo que sea, al finalizar unas preguntas, una memoria, un resumen, lo que pidáis, eso son actividades de evaluación. Y procedimientos de evaluación no está en la legislación, está en la convocatoria, pero no en la legislación vigente, que es todo, cómo procedéis para evaluar, explicar todo lo que corresponda a cómo evaluáis. Como viene por este orden, estaría mejor al revés, pero como viene por este orden, pues yo al final pondría procedimientos de evaluación y explicaría todo lo definido anteriormente. Los procedimientos de evaluación no son las rúbricas. Claro, es tu manera de proceder para evaluar, pero ¿qué es la rúbrica? La rúbrica es un documento en el que se evalúa un criterio o unos criterios de evaluación a través de un instrumento de evaluación, utilizando unos indicadores de logro, bla, bla, bla. Por lo tanto, los procedimientos al final podrían permitirnos explicar todo. Y ahora vamos ya, bueno, todavía no, un poco más adelante ya os diré exactamente el consejo entre los muchos posibles. Y ahora esto es para situarnos, hacernos una idea de dónde vamos a hacer el teatrito, cuál va a ser la situación. 30 minutos de defensa, bueno, exposición de la unidad didáctica, que aunque la convocatoria aparece en los dos términos, la defensa era de la programación y la exposición es de la unidad didáctica. Si decís defensa, exposición es igualmente válido, pero más correcto exposición. Esos 30 minutos de exposición merecen un buen expositor, por lo tanto, atriles, papel plastificado, generar una situación a través de cartulinas, lo que se os ocurra, en la que el tribunal vea cosas en la exposición que sean llamativas. Esa es la idea. Un portátil de pantalla grande, dado la vuelta, que vayas a media hora solo, mientras vais exponiendo, para que no miréis, para que no os guiéis, para que no leáis, porque esa exposición tiene que ser muy natural y sin leer nada. Hay una encerrona previa de 10 minutos, es para colocar los cacharros. Seguramente el tribunal os invite a no hacer encerrona, porque total, para 10 minutos, ¿qué vais a hacer en esos 10 minutos? Poca cosa. A no ser que haya que escribir el guión en una hoja sellada en esos 10 minutos. A mí, fijaros que se me ocurren todas las faenas con P que os pueden hacer. Entonces, os dan una hoja sellada, tenéis que hacer ahí el guión. ¿Qué hay que hacer? Pues llevar el guión hecho de casa, para copiarlo rápidamente. ¿Formatos de guión? Pues los formatos de guión, que no excederá un folio a 2 caras, puede ser por ordenador y manuscrito. Yo llevaría las dos versiones, por lo que veáis o por las circunstancias que podáis ver en ese momento. Y luego puede haber preguntas del tribunal hasta un máximo de 10 minutos. Yo creo que las preguntas del tribunal van a ser clave en esta oposición, porque no ha habido programación didáctica y una moda estupenda, genial de los últimos años es preguntaros por el nivel que no estáis exponiendo. Yo voy con un nivel par, me preguntan por los LOE. Yo voy con un nivel impar de la ESO, me preguntan por bachillerato. Yo voy con un nivel impar de bachillerato, me preguntan por la ESO. Entonces, mucho cuidado, porque suelen hacer preguntas que no son específicamente de vuestra unidad didáctica. También podrían hacer preguntas de otras unidades didácticas. Esta unidad didáctica necesita de tal otra unidad, o, por ejemplo, ¿de qué unidades didácticas necesita la unidad 7 que acaba de exponer? Pues no vale, no, yo llevo esta unidad aquí suelta. Claro, tenéis que tener entre el material auxiliar, bueno, también puede meterse dentro de las 15 páginas, todas las unidades didácticas de la supuesta programación de la que forma parte esta unidad que vais a exponer. Entonces esas son preguntas típicas que se suelen hacer. ¿Qué se puede hacer para intentar que nos pregunten lo que yo quiero que me pregunten? Pues vamos a ver, si yo voy a exponer cuarto de la ESO, pues hablaré algo de esos perfiles de salida que se encontrarán al año que viene en primero de bachillerato o cuando vayan a ciclos formativos. De tal manera que yo me preparo bien primero de bachillerato, como es con la LOE, ya que estoy haciendo cuarto de la ESO. ¿Entendéis? Les estáis poniendo el cebo para que os pregunten lo que queréis que os pregunten.
Si estoy haciendo segundo de la ESO, pues preparo el cebo para cuarto. Es decir, bueno, este alumnado cuando finalice cuarto de la ESO, finalizará con la LOMLOE, tendrá unos perfiles de salida con las competencias clave nuevas, bla, bla, bla. ¿Que tenéis tercero de la ESO? Pues yo pondría el cebo para hablar de vuestra labor orientadora con el alumnado para lo que al año que viene, que nadie lo prepara, habrá en cuarto de la ESO, porque el año que viene el alumnado de tercero tendrá un cuarto LOMLOE. Entonces vais preparando el cebo. Los de primero de la ESO lo mismo, lo que va a haber al año siguiente para segundo, para que os pregunten lo que os lleváis preparado. Porque esta va a ser una pregunta en estas oposiciones que creo que la van a hacer. Si hacéis año par LOMCE os van a preguntar por LOMLOE. Si hacéis eso os van a preguntar por bachillerato. Si os hacéis bachillerato por la ESO. Van a ir a pillar. Y si os quedáis en blanco, pues ya sabéis que eso queda muy mal y baja mucha nota, claro. La exposición será pública, cuidado con esto, que nadie se ponga nervioso ni nerviosa. Haceros a la idea que vais a tener 20 personas al fondo viendo lo bien que exponéis. Ya está. ¿Queréis llevaros a alguien de confianza, algún amigo, alguna amiga familiar? Perfecto, lo lleváis, se pone al fondo y es esa cara simpática y agradable a la que miráis de vez en cuando estáis de los nervios. Ese es otro truco válido. ¿Alguna pregunta de eso? Las exposiciones públicas, vais a tener seguramente gente. A la hora de exponer podéis utilizar un ejemplar de la unidad didáctica, poneros en situación, 20 y tantas páginas con la portada, el índice y seguramente una página en blanco al final o una de grosor más grande, una página de grosor más grande, un cartón como queda encuadernado, lo lleváis con marcadores y mostráis al tribunal, podéis dejaros un atril para abrir la unidad didáctica y mostrar al tribunal y que quede ahí. Yo aconsejo 3 atriles para que el material vaya discurriendo y que el tribunal quede viendo eso que habéis mostrado y no sea os enseño y pongo en la mesa, sino que se queda en el atril puesto. Hacerlo con un poco de habilidad. Habrá páginas de la unidad didáctica, yo haría la impresión a doble cara, que al abrirla se ven 2 páginas que contienen mucha información. Entonces yo abro esas 2 páginas, se las muestro al tribunal y sigo con la unidad didáctica. Y el tribunal puede mirar al atril las 2 páginas de esa unidad, donde hábilmente he puesto más imágenes que en el resto, donde hábilmente hay unas tablas muy claras de lo que estoy explicando y el tribunal va mirando esa unidad didáctica. ¿Veis un poquito la escena, cómo se prepara, no? Después, el material auxiliar que considere adecuado. Aquí viene la gracia y lo que yo quiero preparar muy bien para la oposición. No cabe en 20 páginas todo lo que queráis, no cabe. Entonces, ese material auxiliar debe estar previsto en la unidad didáctica. Es más, debe tener un nombre. La rúbrica 2 de tal, o la rúbrica de examen, la rúbrica de trabajo cooperativo, la rúbrica de taller, la rúbrica de laboratorio, la rúbrica de informática. Entonces, eso está programado. Y luego sale material auxiliar que mostráis al tribunal y no leéis, por supuesto. No se trata de sacar la rúbrica y decir, bueno, esta rúbrica tiene los indicadores de logro tal y cual. No. Se muestra al tribunal y se explica. Entonces, todo lo que vayáis a mostrar al tribunal como material auxiliar debe estar escrito en las 20 páginas, incluidas las actividades. Y ahí es donde vamos a lo que llevo todo el curso diciendo. Las actividades deben tener un nombre cortito, muy llamativo, friki incluso, con 1, 2 o 3 palabras máximo. Tienda de helados, pues la actividad de tienda de helados es la actividad de tienda de helados, está clarísimo. Entonces, a lo mejor en la tabla de sesiones aparece que en la sesión 4 va a haber una actividad que se llama tienda de helados, pues luego sacáis la tienda de helados, que el tribunal os lo coge, perfecto, que no os lo coge, a la tienda. Pero está programado, todo está previsto, que no dé la impresión que del día 1 al 20 habéis subido una cosa y luego, al finalizar la oposición, exponéis otra distinta y os sacáis de la chistera cosas en esos últimos días. Se trata que del 1 al 20 esté subido todo y programado todo lo que vais a decir. Respecto al guión,
El guión hay que leerlo lo menos posible, debe contener toda la información que necesitéis por si os quedáis en blanco, que a veces ocurre, a veces justo hay una palabra que no, pues miráis un momento el guión y ya está. Como vais a tener el guión en horizontal, es mi consejo, hay gente que hace guiones en forma de tríptico, pues los dobla y tal. Hay opciones, hay muchas, pero mi consejo es que el guión tenga forma, o sea, la estructura de la pizarra y en horizontal. Mucho cuidado porque si va por las dos caras vais a tener la tentación de leer la cara de detrás o echar un vistazo. Mirar lo menos posible. Que no sea un chuletario, que no sea algo muy denso, que el tribunal cuando se lo entreguéis diga, joder, si es que aquí tenía un montón de cosas y encima he estado leyendo. No, el guión es para mirar algo puntual que necesitéis en un momento dado, incluso hasta para estar ahí en la mesa. O podéis mirar un momento para estructuraros la pizarra, pero nada más, ¿vale? Respecto a la pizarra, bueno, ya que he dicho a través del guión, como solo será una exposición de una unidad didáctica, no tenemos la gran duda de otras oposiciones. ¿Habrá una pizarra o dos? Que con dos pizarras queda muy bien la programación y la unidad, con una no, y hay que ensayar lo que se borra y lo que no. Consejo, todo lo que escribáis, que se quede escrito, no borréis nada. Entonces, cuando hagamos las exposiciones, prepararemos cómo va a quedar esa pizarra. Una vez que hayáis hecho la pizarra en la primera exposición, haremos la foto de la pizarra y hay gente que incluso luego con Photoshop va cambiando cosas, añadiendo y dice, esta es la próxima pizarra que quiero hacer, porque me he dado cuenta que una tabla que iba por aquí me he tenido que pasar al otro lado y queda fatal. Entonces, esa pizarra, muy importante. Pensad que si os dais la vuelta a escribir y luego eso hay que borrarlo, pues es como que un tiempo que habéis estado dando la vuelta al tribunal, pues lo estáis desperdiciando. Entonces hay que escribir lo que quede al final, no borrar nada. Esa es la idea de la pizarra de la unidad didáctica. La pizarra podrá ser más grande, más pequeña, pero será una pizarra, por lo tanto hay que estructurar a una pizarra. Si luego es muy pequeña, pues en escala, la letra más pequeña, pero con el mismo formato que tenéis en el guión y la misma relación de espacios y zonas. Bien, bueno, en esto no me voy a parar mucho porque ya habéis tenido el simulacro a través de la entrega de méritos sin oposición. Los méritos son un 40%, que no es determinante. En otras oposiciones ha sido un 33% y ha habido sorpresas. Y siempre hay oposiciones en las que hay gente que se saca la plaza sin méritos. Por lo tanto, objetivo, hay que sacar la nota más cercana al 10 en los temas y en la unidad didáctica. Ese es el objetivo de la oposición. ¿Que luego en méritos tenéis solo, entre comillas, 3 puntos? Bueno, si tenéis solo 3 puntos, no creo que nadie tenga 10 o 9. Porque si alguien tiene 10 o 9 puntos, quiere decir que es que se le ha olvidado echarlo en el concurso de méritos, porque si no habría sacado la plaza. Sí, es muy parecido el baremo, lo único que sobre 15 o sobre 10. Por lo tanto, quien solo tenga 3 puntos o quien solo tenga 2, pues no está tan lejos de la nota máxima, que a lo mejor, o sea, los méritos máximos, que puede ser 7 puntos, 7,5, porque ya se habrá sacado la plaza toda la gente que tenga el máximo de méritos. Entonces, no os agobiéis con eso, el objetivo es tener la máxima nota en la oposición, que tiene 2 preguntas y la que más vale es la que ya os han dicho, que es la de la unidad didáctica. Entonces, como un examen, imaginaros que ponéis un examen a vuestros alumnas del instituto y le decís, voy a poner un examen con 2 preguntas. Una vale el 60% y la otra el 40%, y la del 60% os la voy a decir. Suspenden igual. A ver, ¿me entendéis, no? Sí. Bueno, pues eso, que hay que estudiarse la pregunta y llevarla perfecta, la que os han dicho, que vale encima más. Bueno, experiencia docente máximo 7, expediente académico hasta 2 puntos. Cuidado, que esto también ha dado algún susto. Esto las cosas son las que no digo en el YouTube, claro, obviamente, porque a la gente que preparo, pues un nivel más, ¿no? Cuidado con los títulos, han dado muchos sustos. Evidentemente puede haber un título de inglés en inglés, pues tenéis que tenerlo traducido. Parece una obviedad, pero el tribunal no tiene por qué leer ese título en inglés. Lo mismo que esto es para las oposiciones de la Comunidad Valenciana, si vais a saltar a otra comunidad,
en otras comunidades no entienden el valenciano. Por lo tanto, títulos en doble en los dos idiomas, en formato bilingüe. Yo cuando en el grupo leía el tema del valenciano, si podía ser como lengua extranjera, que sí que es verdad que en Andorra se habla catalán, ¿no? Pues podría considerarse una lengua extranjera, ¿no? Pero bueno, saliendo de esas gracias, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que, claro, esas titulaciones, por ejemplo en Canarias, deben estar traducidas y normalmente los títulos de valenciano no están en formato bilingüe. O sea que todo eso se puede hacer, pero hay que pedirlo. Yo lo aviso por si vais a saltar a otras comunidades. Y luego, pues nada, lo de siempre, hay un tercer apartado que vale un punto, que puede ser determinante o no, que es en el que se ha incluido lo de los 0,75 puntos por cada oposición aprobada. Hasta 2 oposiciones máximo, desde 2012, ¿vale? Yo sé que hay gente perjudicada. Esto han hecho una cosa muy rara, realmente hay gente que se queja mucho de la situación, porque, claro, si hubieran querido realmente hacer unas oposiciones de estabilización, pues habría metido más puntos en el primer apartado y las oposiciones aprobadas desde cualquier momento, pero sí que es verdad que de alguna forma, pues desde el 2012, es cuando ha habido recortes y demás. Entonces, bueno, pues, ¿por qué desde 2012? Pues es lo que hay. Quien tenga alguna oposición aprobada, aunque en matemáticas creo que nadie, salvo algún aventurero o aventurera que esté en un sitio, llevamos años en los que las plazas quedan desiertas. Entonces puede haber habido alguien que se las haya sacado sin plaza aprobando, pero muy poca gente. Bueno, haceros vuestros cálculos y recuerdo, temas 40%, de defensa o exposición de unidad didáctica 60%. Me han llegado a preguntar si, como no es eliminatoria, todo el mundo aprueba. No. A ver, no me miréis así, que me hacen preguntas muy curiosas. No, tú puedes suspender aunque llegues hasta el final, ya está. Entonces tienes que sacar un 5 de media, ponderando a ese 0,4 por la nota en temas y ese 0,6 por la nota en la unidad. Y hay que sacar más de un 5. Otra pregunta que agobia muchísimo a la gente, es que si luego los méritos valen un 40% y solo tengo 2 puntos de mérito, no me sale un 5, da igual. O sea, el proceso de oposición no finaliza obligatoriamente con una nota de 5. O sea, el 5 tiene que estar en la oposición, pero con los méritos no tiene por qué sacarse más de un 5. Eso, de hecho, muchas veces en las que están las plazas reservadas no se llega a mucha nota, porque hay gente que a lo mejor no tiene muchos méritos, pero ha aprobado y ya está. Y el corte es distinto también. Bueno, ahora una cosa muy importante. Los apartados. Esto es una opción entre muchas posibles. Una entre muchas, ¿eh? Todo lo que no está en amarillo quiere decir que no es obligatorio, lo podéis quitar, no, podéis ponerlo en 2 apartados, en uno, como queráis. Recuerdo de nuevo que si no caben las actividades deben estar programadas mediante nombres de 1, 2, 3 palabras, lo vuelvo a insistir. Entonces vamos a ir organizando. Una pregunta, dime. De eso lo vas a comentar ahora, pero había una, es que desde aquí no lo veo muy bien, había donde están competencias, objetivos, había arriba del todo, creo que ponía el punto 2, una página, pero luego está la otra clave que está metida, lo que no sé si te refieres es que esa es una otras tres, las otras... Ahora te comento, vamos a ver, esto se puede, otra pregunta que me han hecho muchos, ¿puedo cambiar el orden? Claro, si esto es orientativo. Entonces vamos por lo primero, justificación. Yo no pondría un apartado llamado introducción. Como la convocatoria me dice, justificación y punto. No quiero meter tampoco muchos apartados, porque luego si meto muchos apartados se me va el espacio. Y dentro de esa justificación podéis tener subapartados a vuestro gusto, de introducción, legislación, contextualización, pero incluso no pueden ser, subapartados, incluso no tienen por qué ser subapartados, pueden ser definiciones para ganar espacio. Podéis poner legislación 2 puntos y a continuación va la explicación de la legislación, una pequeña explicación y luego enumeradas. O contextualización, una explicación del contexto. 2 puntos, como queráis, ¿eh? Ahora, si están como subapartados, ya sabéis, en el índice se ponen para que
ocupen esas 2 páginas y lo tengamos todo muy bien explicado, ya que no nos ocupa espacio. Lo de los elementos curriculares, tabla 1, evidentemente se puede hacer de 2 formas. Se pueden definir todos los elementos curriculares y luego poner la tabla al final. En ese caso, los elementos curriculares, su definición sería muy cortito. Objetivos de aprendizaje son la concreción de los objetivos generales de etapa a través de los contenidos o saberes básicos que se ven en esta unidad didáctica. Aquí me ha quedado bien, me lo sé bien, eso es lo que hay que decir. Pues entonces... Y explicar los objetivos. A ver, como queráis. Mira, la idea es, podría definir los objetivos y luego poner todos los objetivos en la tabla. Entonces tendré que decir, estos objetivos de aprendizaje están en la tabla del apartado, que en ese caso será el 5 o el 6. O sea, una opción, que estoy diciendo una distinta a la que os he planteado, sería definir todo y luego la tabla. Otra opción es la tabla y luego definir. A mí me gusta más definir y luego la tabla, pero también la tabla en principio es muy visual. Entonces, punto 2, objetivos tal no sé cuánto, y dices, podremos observarlos en la tabla contenida en el punto tal. Y luego lo estás redirigiendo a observar la tabla, que estará en la página que corresponde. Claro, los defines, solo definición, y luego en la tabla están todos. Consejo, en la tabla intentad poner matrículas. Matrículas es una forma de distinguir ese elemento curricular. Por ejemplo, objetivo de aprendizaje podría ser OA. Si es de la unidad 7, OA 7. Si es el tercero, OA 7.3. Eso me viene muy bien para referenciar internamente dentro de la unidad didáctica, porque puede haber una actividad en la que ponga entre paréntesis OA 7.3. De la misma manera que hay gente que va a intentarlo poner en una sola tabla y hay gente que lo va a intentar poner en 2. No sé cómo quedará. Ahí la gente está peleando con el espacio porque vamos justos. Entonces, el poner matrículas viene muy bien, porque luego incluso esa tabla puede estar ampliada en tamaño A3 con mucha más explicación para que el tribunal la vea durante toda la exposición. Una única tabla con todo en tamaño A3 con explicaciones detalladas quedaría genial. Pero claro, en esa explicación más general seguirían estando las mismas matrículas que yo he puesto en mi unidad didáctica, de tal manera que no me estoy sacando nada de la chistera. El OA 7.3 sigue siendo el OA 7.3, lo único que a lo mejor en la unidad está en 2 tablas y luego al tribunal se los pongo, o sea, como materiales auxiliar en una sola tabla que está todo mucho más claro, en tamaño A3. ¿Veis un poco la idea de lo que es material auxiliar, pero previsto en la unidad didáctica que estoy exponiendo? Como queráis, tabla primero, luego definiciones, definiciones primero, luego tabla. Entonces habría que hablar de objetivos de aprendizaje, competencias, contenidos, / saberes básicos. Nunca al revés. La convocatoria dice contenidos, vamos a pensar que el tribunal hay alguien buscando todos los ítems. Si marcan todos los ítems, en el peor de los casos y haciéndolo francamente mal, os van a poner un 5. Por lo tanto, nuestro objetivo es que todos esos ítems que se van a derivar de lo que está en amarillo, nos los marquen como que efectivamente he hablado de ellos. Mejor o peor, pero si he tratado todos, me pondrán un 5. De hecho, ha habido alguna vez que a alguien que he preparado le han dicho, te hemos tenido que aprobar, básico, o sea, no así, pero con otras palabras, te hemos tenido que aprobar. ¿Por qué? Porque has tratado todo, y todo está marcado. Entonces, ahí es muy difícil suspender a una persona. Si te dejas algo, pues la parte proporcional va fuera. A eso hay que unir los criterios de calificación, bueno, de evaluación que marque el tribunal. Si aparece un apartado extra que no esperamos, pues habrá que tratarlo. Ahora, el apartado 6, metodología, por ejemplo, ¿es obligatorio o no? Podéis poner recursos didácticos y dentro de los recursos didácticos habláis de la metodología. Es uno de los apartados que yo, si vais mal despacio, me lo cargaría. Pero dentro de los recursos didácticos definiría los recursos didácticos y diría la metodología que hay detrás de cada uno de los recursos. Los recursos didácticos es lo que hay en el aula y lo que estamos trabajando. A ver, mira, es muy sencillo. Esto no es un recurso didáctico, es un recurso material. Pero si es rojo, si es amarillo, si es naranja, y lo voy a emplear para algo, diferenciar, es un recurso didáctico. Fíjate lo sutil que es. Es un recurso que me permite llevar a cabo alguna metodología. Esa es la idea de lo que es un recurso didáctico.
ahí una imagen vale más que 1000 palabras, y con una imagen se puede no escribir mucho, tener habilidad. Papel milimetrado, papel isométrico, papel, lo que queráis. Escuadra, cartabón, compás, una imagen con todo, más o menos pequeña, como veáis. O sea, ilustrar un poquito la unidad con imágenes. Y Víctor, volviendo atrás, disculpa, en competencias, si nos tenemos que ceñir a la ley, es claro, nombrar la ley y decir... claro, competencias clave o competencias clave y competencias específicas, claro. Yo estoy haciendo una programación, una unidad de tercero. Competencias clave, competencias específicas, nombras la ley en la que está y luego lo mismo que hemos hecho antes. En la tabla del apartado tal podremos ver cómo afectan a esta unidad didáctica. No, las que con esta unidad didáctica contribuyo a adquirir. Es un grado de, es un grado de adquisición progresivo que abarca toda la etapa educativa, pero sí, no hace falta tratar todas. Las defines, ahí las defines y dices que en esa, hombre, a ver, la unidad didáctica que vayáis a hacer, obviamente que no sea la unidad en la que solo contribuís a adquirir una, porque entonces, claro, entendedme que no se trata de eso. Pues esa es un poco la idea. Después, recursos didácticos, ya sabéis, ilustrar. A ver, evidentemente, si nos cabe, papel milimetrado son 2 palabras. Luego lo sacáis y se lo facilitáis al tribunal, la actividad que vais a hacer con papel milimetrado. Esa es la idea, para que todo esté programado aunque no quepa. Después, actividades de enseñanza-aprendizaje, lo que os he dicho. Las podéis definir aquí y decir que están en la tabla siguiente, en la tabla de temporalización, que ahí podrán estar todas las sesiones con las actividades que se van a hacer, las actividades de refuerzo y ampliación, actividades de evaluación, todo lo que haya en cada sesión. Es decir, aquí las podéis definir en las de enseñanza-aprendizaje y las de refuerzo y ampliación y decir que van a estar luego en la tabla. ¿Que alguien quiere hacer definición y luego tabla? Pues entonces a lo mejor el apartado 11 debe ir antes, para explicar un poco cómo voy a evaluar, porque luego en la tabla habrá momentos de evaluación. Claro, hago un proyecto en la sesión 3, 4 y 5, en la 5 evalúo el proyecto. ¿Cómo? Rúbrica, tal, no sé qué. Entonces, 2 tablas. ¿Que podéis meterlo en una? Mejor. Actividades de refuerzo y ampliación, ¿qué llevan detrás de ellas? No es algo voluntario, es algo obligatorio. Es la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Comentar algo de eso dentro de esas actividades. Y ya tenéis alumnado concreto, poner algún ejemplo de alguna necesidad que pudiera tener el alumnado. También queda muy bien en las actividades de refuerzo y ampliación hacer una previsión por las características de esa unidad de lo que se espera que pueda tener dificultades el alumnado. Si es una unidad en la que hay detrás mucha carga algebraica, pues esperaremos que tenga un tipo de dificultad diferente a si hay muchas gráficas. Si hay muchas gráficas será otra cosa. Entonces podéis también explicar una previsión de esas actividades de refuerzo y ampliación, que en principio es para alumnado con necesidades, pudiera alumnado que no tiene necesidades, no le digáis ninguna otra palabra, pudiera necesitar en algún momento, o el grupo entero. Puede ser un primero de la ESO encontrarte, o en un segundo, que hay determinados contenidos que no se han visto nunca. Pues habrá que reforzar al grupo entero. Entonces, eso es importante. Y luego, bueno, los criterios, actividades y procedimientos de evaluación, está enumerado todo lo que hay que hablar. Hay que hablar de criterios de evaluación, que es lo más importante, y hay que dejar claro qué criterios de evaluación se evalúan en la unidad didáctica, los criterios de calificación, es decir, qué ponderaciones se hacen, los indicadores de logro, que están redactados para incluirlos en las rúbricas, y lo último, y lo dejo con toda la intención, los instrumentos de evaluación. No lleguéis al tribunal y voy a evaluar el cuaderno. No. Alguien lo hará, o alguien lo hará aquí también cuando vayas a poner. Lo último, y lo he puesto lo último con toda la intención.
Esos instrumentos de evaluación evalúan un criterio de evaluación que es el referente de evaluación, que es lo importante, que es lo que está en la legislación. Por lo tanto, mucho cuidado con eso, no vayáis a liarla. El instrumento de evaluación, lo último. La rúbrica que tiene unos indicadores de logro que he redactado yo, aunque los haya mirado en el documento puente, no lo digáis, eso no lo digáis, pero aunque me haya inspirado en el documento puente, pues esos indicadores de logro que están en una rúbrica que tiene unos porcentajes, evalúan unos referentes que son los criterios de evaluación. ¿A través de qué? Del cuaderno, del proyecto, del taller, del laboratorio, del aula de informática, del examen, de lo que creáis conveniente. Y ahora, más cosas, actividades de evaluación. Esto, bueno, al aparecer actividades y procedimientos de evaluación, se entiende que son actividades de evaluación. Esto tal vez, bueno, como son subapartados, están en el apartado anterior, pero cuando dice criterios, actividades y procedimientos de evaluación, son actividades de evaluación, Es cómo evalúo cada una de las cosas que voy haciendo. Voy a pasar por una aula de informática, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué actividades va a haber de evaluación? Voy a hacer aula invertida, ¿cómo la evalúo? Todo eso. Y luego procedimientos de evaluación, que está al final, pues lo podéis emplear para resumir todo el proceso. Pero esto ya cada persona como le guste más. Habrá gente que le guste primero hablar de los procedimientos y luego entrar en detalle. Cuando redactéis, especialmente la parte de evaluación, muchos puntos y seguidos. Nada de frases coordinadas, ni subordinadas, ni de puntos y coma, porque salen terribles. Evalúo esto, punto, con esto, punto, vale esto, punto. Porque la evaluación, si no, sale fatal, o sea, no se entiende, el tribunal debe entenderlo. Y apuntaros que esta es otra de las preguntas que siempre, no a veces, no, siempre hace el tribunal. El tribunal siempre pregunta por la evaluación. Entonces, en esos 10 minutos, esta es una pregunta amable, esta es una pregunta esperada, no como la otra que os he dicho, que es que os van a preguntar cómo evalúas, o no me ha quedado claro esto, o podría explicarme esto otro. Os van a preguntar por la evaluación, seguro, siempre. Y luego, bueno, pues ya viene el final, la desembocadura de la exposición, que se adapta a que miréis el crono, y según lo que diga el crono, pues ya corréis mucho o corréis poco. Hay que tener preparados dos finales, uno rápido y uno lento. El rápido es despachar todo esto, pero volado, o sea, es decir, cómo evalúo la práctica docente, la conclusión y opinión personal y bibliografía. O sea, puede ser hasta ponerlo en el atril, 1, 2, 3, acabé. Porque he mirado y, jolín, me queda medio minuto. Pero si miro y me quedan 10 minutos y yo espero que me queden 2, es que algo me he dejado. Entonces el final largo debe ser un final resumen donde hable de todo lo que he hecho en la exposición. Y eso debe estar preparado y muy claro. Cuando diga todo ese resumen, esos 10 minutos que me quedan, me daré cuenta de lo que me he olvidado. Y entonces ahí me explayo porque me he dado cuenta que, oye, que no he hablado de las competencias. Eso a veces pasa, se habla de todo y las competencias se te olvidan. Pues ahí aprovechas y lo rematas. Y tendrás que improvisar, claro, en esos 10 minutos. Bibliografías y fuentes, y luego, por supuesto, los anexos. Pues de los anexos, si queréis comentar algo, o los vais referenciando a lo largo de toda la exposición, pues como veáis. Ya veremos formas de exponer, porque evidentemente si hay una tabla en la unidad que habéis entregado escrita, no vais a hacer la tabla en la pizarra, pero sí que es aconsejable que algo se diga. Entonces, si me habéis hecho caso y los objetivos de aprendizaje son pocos, por lo menos no muchos, e intuitivos, usando taxonomía de Bloom para ordenarlos, pues eso sí que, como es algo que habéis hecho vosotros, podéis buscar una manera de escribirlo en la pizarra para que, aunque me equivoque de un verbo, no se note demasiado. ¿Entendéis, no? Entonces, bueno, pues una vez que digo esos objetivos, ya puedo ir hablando de contenidos sin escribirlos, ir marcando los objetivos que voy logrando a través de las sesiones. Pero bueno, eso ya, cuando os pongáis, ya os lo diré. Haceros, además de atriles y con plastificadora, con un crono grande para gestionar los tiempos en la exposición. El crono
Pues creo que lo llevo. En los bazares los venden. Uno así, que no haya dudas, que se vea bien. Espera, a ver si no lleva. No, creo que no lleva pila. Bueno, para mostrarlo está bien. Uno de este estilo. Que se vean los dígitos bien grandes y que al tribunal no haya problema de que lleva 21 minutos, ¿no? Que yo digo que llevo 19. Hubo un caso en el que ni los miembros del tribunal se ponían de acuerdo en si había finalizado o no la exposición. Cuidado con eso, entonces mucho mejor que todo el mundo lo vea. Bueno, la siguiente página, esta es como un cálculo de tiempos, pero es que a mí esto no me gusta. O sea, esto es una orientación para cuando os preparéis la primera exposición. La primera exposición saldrá francamente mal, yo os lo aviso, es un desastre. Ha habido exposiciones que las he acabado yo, de hecho, venga, dame el guión que termino yo la exposición, siéntate, expongo yo. De verdad que eso yo lo he hecho en alguna ocasión. Sale muy mal, pero no pasa nada, porque yo quiero ver cómo sale de forma espontánea y natural, para luego hacer el traje a medida, es decir, vuestra exposición ideal. Alguien que escriba muy rápido, muy bien y sin darse la vuelta al tribunal y sea capaz de escribir casi sin mirar, le queda buena letra y mirando al tribunal y con salero, pues evidentemente podrá escribir mucho. Alguien que cuando explica los elementos curriculares aburre, pues habrá que ver cómo lo hace, tendrá que hacerlo de otra forma. Alguien que le encanta desarrollar actividades con dificultad matemática y se ha cogido segundo de bachillerato con toda la intención, se ha cogido segundo de bachillerato para que los contenidos sean más densos, más difíciles, más profundos, pues tendrá que buscar un momento de explicar una actividad compleja y arriesgarse. Si explicáis alguna actividad como si fuerais a explicar al alumnado, ya sabéis que tenéis que decir que en ese momento vais a explicar como lo haríais al alumnado. Entonces, esto, bueno, lo tenéis, ya sabéis, tenéis el PowerPoint en la descripción del vídeo que hice en casa, lo volveréis a tener, y copiáis o lo pegáis en el Word, esta transparencia, y lo diseñáis a vuestro gusto. Es orientativo. Luego llegaré, os veré, haré la primera exposición, os saldrán 38 minutos, como está pasando, que quien expone dice, bueno, ya que vengo, ya que me he hecho el viaje, pues 38 minutos hablando, 38, 41, 36, en ese orden estamos. Pues yo ya empiezo a decir, oye, que de la cantina del instituto no hay que hablar, oye, la biblioteca para qué si no la usas, no sé qué, y empezamos a quitar cosas. La legislación, di estas, el resto, material auxiliar. Entonces yo voy recortando y ya la siguiente, pues el otro día, por ejemplo, hubo una exposición de 36 minutos que en la anterior habían sido casi 39, pues poquito a poco, en 2-3 más, ya nos vamos a los 30 minutos. Sería bueno acabar en 29, para tener ese margen de, bueno, lo que pudiera pasar. Bueno, pues cuidado, el tema del Arial 12, imágenes que no haya caras de menores, en fin, todo esto son ideas de lo que pueda haber en el texto, incluido dentro del texto, imágenes, fotos, esquemas, cuidado con los esquemas, tienen que ser Arial 12 interlineado doble, o pueden tener imágenes ilustrativas, tipo Visual Thinking, algo así. Aprendizaje visual, perdón. Siempre, bueno, esto es otra manía que tengo, que cuando digáis algún término en inglés, lo digáis primero en el idioma que estéis defendiendo, castellano o valenciano, y luego digáis internacionalmente conocido como Flipped Classroom. Aula invertida, internacionalmente conocido como Flipped Classroom, no al revés, porque, bueno, hay para todos los gustos. Y ya con esto, pues, que queda... Estamos en la recta final, ¿eh? En enero, máximo febrero, es la recta final. Por lo tanto, a tope. 60% vale la unidad didáctica.